Gracias por acompañarnos nuevamente cada lunes en su programa Un Reencuentro con los Niños. Y como siempre con invitados súper especiales, con temas muy interesantes para el desarrollo de los niños, de la familia en general. Hoy tenemos una invitada muy especial desde la Ciudad de México. Tenemos con nosotros a Andrea Cuevas, y antes de presentar a Andrea, yo les voy a contar un poquito de ella, porque resulta que Andrea, pues es una chica creo que de 28 años de edad, y espero que ella esté bien con que yo diga su edad al aire, y la conocí hace pocos meses en la Ciudad de México durante una mesa redonda en el Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México. Ella era una de las presentadoras en esta mesa redonda, y resulta que este era un evento como para elevar la conciencia y para concientización de las familias y de los estudiantes en el tema de las discapacidades. En esa mesa redonda participaron personas con diferentes diagnósticos, Andrea siendo una de ellas, y la realidad es que hubieron muchas ponencias que me impresionaron favorablemente, me pegaron en el corazón, y definitivamente la de Andrea fue una de ellas, y decidí invitarla a este programa de radio porque me parece que es una chica que, a pesar de la condición y a pesar sobre todo de toda la de todo el señalamiento social, de todas las creencias que nuestra humanidad tiene respecto a las personas con discapacidad, ella con su tenacidad, con su energía, con su dinamismo, con su emprendimiento, con su no rendirse, ha llegado muy lejos. Y Andrea hoy por hoy es licenciada en psicología y está especializada en diseño de prácticas incluyentes para personas con discapacidad, y ella trabaja en el DIF, y ya nos va a contar ella un poquito de su trabajo y un poquito sobre su vida. Así que, Andrea, te doy la bienvenida. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Andrea, muchas gracias por aceptar esta invitación y por querer compartir con mi público un poquito sobre tu experiencia de vida y un poquito sobre tu diagnóstico, que es parálisis cerebral, y que nos platiques ya después un poquito. Muchas gracias por estar aquí. A ti, muchas gracias. Así que, Andrea, tú me mandaste un poco de información sobre tu vida, sobre los primeros años de tu vida, y me contabas, o en esa información que me mandas, me cuentas que cuando tu mamá estaba embarazada de ti, pues en realidad no era nada más Andrea la que estaba en la barriga de mamá. Habían otras cuantas más. Cuéntanos un poquito de lo que tú sabes, porque seguramente tú no te acuerdas, quizá, de lo que tú sabes de el embarazo de tu mamá, y cuéntanos quiénes eran esas otras personas que te acompañaban en la barriga de mamá. Bueno, me acompañaba mi hermana Adriana, me acompañaba otro bebé que, bueno, mi mamá le llamaba Alejandra, porque mi mamá siempre tenía la ilusión de tener niñas. En el primer trimestre del embarazo, mi mamá pues piensa que pierde a su bebé, y en el momento se va al médico, y en ese momento le dicen que pues realmente es un embarazo múltiple donde se encuentran 3 productos, y pues afortunadamente nos logramos formar, pues mi hermana Adriana y yo, y pues nacimos a los 6 meses y medio de embarazo. ¿Qué sabes del embarazo de tu mamá, Andrea? ¿Fue un embarazo complicado? Aunque les voy a contar que al final del programa vamos a tener a la mamá de Andrea con nosotros, y ella nos contará de boca propia su parte, pero Andrea nos cuenta aquí la suya. ¿Qué sabes tú del embarazo de tu mamá? ¿Cómo fue? ¿Fue fácil? ¿Fue sencillo? ¿Hubieron complicaciones? Bueno, por lo que yo sé, mi hermana y yo siempre fuimos planeadas por mis papás. Siempre tenían la ilusión de tener un bebé. Pues yo digo que afortunadamente les llegó por partida doble. Y durante el embarazo pues fue un poco complicado, ¿no? De que pues, como mencioné, no tenían programado tener 2 bebés. Y pues les llegó de sorpresa.
Lo que recuerdo es que mi mamá tuvo contracciones antes de tiempo, por lo tanto, pues fuimos prematuras. Y lo único que recuerdo es que tenía como muchos antojos de comer limón. Y 2 semanas antes de que nosotras naciéramos, pues la encamaron. Es lo único que recuerdo que ella comenta. Ok, Andrea, tú en la información que me mandaste, me redactas, y me imagino que esto pues te lo cuentan tus papás, que a ti te transfieren a un hospital cuando eras recién nacida y a tu hermana la transfieren a otro hospital, ¿correcto? No, a mí es a la que me transfieren a un hospital y mi hermana se queda en el mismo hospital donde nacimos. Ah, perfecto. Y también me dices que tu mamá no te vio hasta el 4.º día de nacida. Y aquí yo te voy a hacer una pregunta que probablemente no tienes la respuesta, pero ¿qué piensas que pudo haber experimentado mamá cuando le dijeron que no podía ver a su hija? Y no solamente eso, sino que físicamente parece que tu mamá tuvo que quedarse en cama, hospitalizada también, y no pudo verte hasta el 4.º día. ¿Qué piensas tú que fue lo que experimentó mamá durante esos 4 días que no pudo ver a Andrea? Yo creo que mucha angustia, pero a la vez como fe que pues las tres somos unas guerreras, entonces yo creo que también confiaba en que yo sola iba a poder salir adelante. Eso es muy importante, Andrea. ¿Tu mamá se enteró si había algo pasando, si sabía exactamente lo que estaba pasando contigo, lo que estaba pasando con tu hermana en el momento en que ustedes nacieron? ¿Tú sabes algo? Ella comenta que no, o sea que en cierto punto nada más veía puros médicos en la sala de parto y que pues realmente le estaban tratando a ella. Lo Claro único está. que tengo de información es que a mí me trasladaron junto a su hermano. O sea, mi tío fue el que me acompañó al hospital. Muy bien, Andrea. Después nos contaste de tu infancia y también cuando tuve la oportunidad de conocerte en la Ciudad de México nos cuentas. Y me encantó porque hay una frase que tú escribes que me gustó mucho que dice, si se puede denominar con una palabra mi infancia es alegría. Cuéntanos qué recuerdas de tu infancia. Aquí nos dices tú que tenías un carácter determinante. ¿Qué recuerda Andrea de esa época de infancia con ese carácter determinante? Cuéntanos, por favor, qué recuerdas. Pues, bueno, no solamente desde la infancia tengo un carácter determinante, sino, pues, ahorita aún lo tengo. Yo recuerdo que me metieron a una escuela donde la verdad siempre recibía apoyo y confianza de mis maestros y de las personas que me rodeaban. Realmente yo no veía que tuviera una limitación. No fui como tan consciente porque siempre fui tratada como algo normal. Entonces, siempre estaba como contenta, segura de que mis compañeros y mis maestros estaban conmigo y obviamente mi familia. Sí veía algunas diferencias, pero no significativas. ¿Qué diferencias veías, Andrea? Por ejemplo, veía que mis compañeros cuando estábamos en clases de educación física hacían ejercicios diferentes a los míos. Era lo que realmente veía. O por ejemplo, en los desfiles escolares, pues mi mamá me apoyaba, el personaje principal era mi mamá y yo era como su mascota o su acompañante, mientras mis compañeros bailaban, pero siempre estaba dentro del grupo. Andrea, ¿tú recuerdas qué pensabas tú al respecto cuando tú observabas que, por ejemplo, tus ejercicios eran diferentes que los del resto de tus compañeros? ¿Tú te cuestionabas por qué era así? ¿O te preocupabas? ¿O tenías alguna curiosidad de saber qué es lo que estaban pasando? Era un poco extraño, porque en la escuela sí veía, como decía, ¿por qué mis compañeros caminan sin andadera? Por ejemplo, yo sí ocupaba la andadera.
pero llegaba a mi casa y como jugaba con mi hermana, nos turnábamos, ¿no? Un momento jugábamos a gatas y otro momento jugábamos como a ella se le hacía más fácil jugar. Entonces era extraño porque en mi casa yo me sentía pues normal o como si no hubiera ninguna limitante. Y en la Claro, escuela pues sí recibí, o sea, mis maestras me ayudaban a bajar escalones y cosas así, pero realmente no entendía el por qué. Sí sentía confusión, porque pues realmente sí lo siento, claro, claro. pero Y hasta tú, ahí. pero tú preguntabas, ¿tú sabías cuál era tu diagnóstico, Andrea? Sí, mi mamá siempre me lo dijo. Ujú. Tal vez Ah, no tenía todo el contexto que esto lleva a cabo, pero mi mamá siempre me dijo que tenía parálisis cerebral, pero que eso no era una enfermedad, que así era yo. que era una característica más de Andrea, simplemente, como la Exacto. de cualquier otro. Andrea, cuéntanos un poquito de tu hermana. ¿Cómo fue la infancia con tu hermana? ¿Ella también tiene la misma condición que tienes tú? ¿Cómo está ella? ¿Cómo viviste la infancia con ella? Mi hermana no presenta ninguna discapacidad, pero por fortuna, para mí, sí tuvo que tener algunas terapias porque pues sí recibió como retraso en el desarrollo. ¿Por qué digo como fortuna para mí que mi hermana haya tenido que ir a terapias? Porque yo lo veía como normal. Si yo iba a terapias, mi hermana también tenía que ir a terapias. Entonces era algo normal para mí. ¿Y cómo te relacionabas con ella, Andrea? Pues yo digo que como cualquier hermano, o sea, mi hermana siempre me ha apoyado en las ciertas dificultades que he tenido en cuestión de movilidad y en cuestión de escolares, ¿no? Pero bien, o sea, la verdad es que yo sí puedo decir que mi hermana es el amor de mi vida y con la persona que siempre voy a poder confiar. Qué divino, y qué divino que la tengas, qué divino que la tengas y que puedas relacionarte con ella, Andrea, porque creo que ese es uno de los grandes apoyos que uno recibe a lo largo de su vida, los hermanos. Los que no tienen hermanos, pues generalmente buscan amigos por allá afuera para convertirlos en sus hermanos. Y de eso te Ujú. quiero preguntar yo, ¿cómo te relacionabas con los chicos durante la primaria, por ejemplo? ¿Cómo eran tus relaciones con los chicos? ¿Eras muy amiguera, eras muy platicadora, eras muy callada? ¿Cómo te describirías durante esa época? Pues siempre he sido como muy sociable, pero en cierto punto sí podría decir que soy selectiva para ver con quién me relaciono. No con todos me relaciono de la misma forma. Ujú. ¿Y en Pero la sí tenía primaria? mis amigos. Ujú. Bueno, me acuerdo que en primero de primaria me relacionaba con los amigos de mi hermana. Ajá. En segundo de secundaria, perdón, de primaria, sí tuve una amiga. Como que soy de amigos, soy de un solo amigo, pero es mi amigo. O sea, sé que con esa persona voy a poder confiar para toda mi vida. Claro. ¿Conservas amistades de la primaria, Andrea? Claro. Fenomenal, fenomenal. Sí. Y Andrea, aquí voy a tocar un tema contigo que yo sé, tú me lo dijiste claramente. No te gusta hablar de la adolescencia porque dices que la adolescencia, me dijiste, sería denominada como confusión, una época de mucha confusión. Sin embargo, sí quiero que nos platiques lo que puedas compartir con nosotros, Andrea, porque para todas las madres de familia y para todos los padres de familia, una época en las que mayores retos tenemos con nuestros chicos es precisamente durante la preadolescencia y la adolescencia. No importa si hay una condición o no, siempre es una época de grandes retos. Y yo como educadora tuve oportunidad de enseñar algunos años en high school, en la preparatoria, y bueno, obviamente tienes la oportunidad, además de con mis propios hijos, de observar esos cambios tan radicales que ocurren durante la adolescencia en los chicos,
neurotípicos o normales, entre comillas, pues no quiero ni imaginarme con todos los demás que es igual. Cuéntanos un poquito de tu adolescencia. Sé que no te gusta hablar mucho de eso, pero creo que es importante para sensibilizar a la gente. Sí, bueno, la adolescencia sí fue un poco complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a hablar un poco como de términos, ¿no? Sí. Cuando yo era chiquita iba mucho a los médicos para ver cómo iba mi desarrollo y mi cuestión de marcha, mis cuestiones de movilidad, cuestiones de aprendizaje. Y entonces, pues, como cualquier papá o como cualquier maestro siempre me decían, ¿no? Vas al doctor para caminar mejor. Entonces, yo tuve una creencia falsa que me decían que iba a caminar como normal, ¿me explico? Claro. Entonces, ¿Quién te decía eso? ¿Quién te decía eso? ¿Mamá? Mis padres me decían que iba a caminar, que iba a terapia para caminar bien. Entonces, yo siendo una niña, caminar bien, mi referencia es caminar como camina mi hermana, caminar como camina mi papá o caminar como caminan mis compañeros. Claro. Entonces, yo tenía la ilusión o la creencia de que llegando a la adolescencia pues se me iba a quitar la cierta limitación o la discapacidad si yo tomaba las terapias que yo requería y hacía lo que yo requería. Entonces llegó a la adolescencia esperando que se me quite y pues realmente no se me quita. Realmente me hago consciente de que esa condición la voy a tener de por vida. Entonces, aparte de los cambios que cualquier adolescente tiene pues, los cambios físicos, los cambios emocionales, yo me tuve que enfrentar a los cambios pues, si es cierto, tengo una discapacidad que me lleva a ciertas limitaciones que algunas personas no presentan. Por eso fue tan difícil mi adolescencia. Digamos que en ese momento es cuando entras en conciencia y llegas a entender exactamente cuáles van a ser todas las limitaciones o cuáles son las limitaciones y qué es realmente la parálisis cerebral. ¿Será que ahí es cuando tú realmente entiendes? Lo entiendo, o sea, como ya de por vida, pero también recuerdo que cuando tenía 7 años, fue así como, pues sí es cierto, a los 7 años ya no es tan normal que una persona gatee en casa. Uh-huh. O sea, como que yo creo que sí, siempre tuve conciencia de que algo era diferente, pero en ese entonces, en la adolescencia me di cuenta de que no se me iba a quitar. Andrea, ¿qué ocurrió en la escuela durante la adolescencia? ¿Cómo vivió Andrea esa época? Pues la viví bien, o sea, siempre decía pertenecer a un grupo más grande del que yo tenía. Y realmente quien me da esa noticia de, oye, no se te va a quitar la discapacidad que tú presentas es mi mejor amiga. Uh-huh. Porque ella me dijo en una plática que nosotras tuvimos, oye, tú me dijiste que en tercero de primaria ya ibas a caminar bien y ya estamos en tercero de secundaria y pues caminas mejor, pero sigues con dificultad. ¿Qué experimentaste en ese momento, Andrea? ¿Lo recuerdas? Mucha angustia y mucho miedo y decir, sí, o sea, ella también se da cuenta. O sea, ella realmente fue mi reflejo de lo que yo ya estaba medio descubriendo. Andrea, ¿hubieron momentos en la escuela en donde te sentiste excluida, en donde te sentiste apartada del resto de los muchachos, en donde sentiste que te señalaban, que te juzgaban, que se burlaban? ¿Existieron esos momentos? La verdad, no. Yo sí tuve muchas ventajas en esas situaciones. No me sentí excluida realmente por ellos, sino por mis propias creencias. No fueron las creencias sociales realmente, fueron mis propias creencias como persona. Claro, Andrea, qué importante lo que nos estás diciendo, ¿sabes?
Qué importante lo que nos estás diciendo, porque en un caso como el tuyo, tú te das cuenta que son tus propias creencias, pero en otros diagnósticos o en otros, digamos que en otros, con otras habilidades en donde un chico no es capaz de darse cuenta de sus propias creencias, quizá por sus habilidades cognitivas, entonces quizás son las creencias de los padres las que pueden estar llevando al niño a vivir el acoso escolar. ¿Crees que así Claro. pudiera funcionar? Okay. No, yo creo que así funciona. Las creencias con las que tu familia y tu sociedad te vayan inculcando son las creencias que tú vas a ir desarrollando y conforme vas a ir llevando tu vida. Y no solamente hablo de una discapacidad, sino personas que no presenten una discapacidad también lo viven así. Wow, Andrea, qué poderoso es lo que nos acabas de decir. Andrea, ¿cuáles eran tus creencias que te hacían sentirte excluida? Que pues iba a ser muy difícil, que ellos me iban a poder apoyar en, por ejemplo, en subir ciertos escalones cuando fuéramos a salir a alguna plaza, situaciones casi siempre de movilidad, o bueno, sí tuve situaciones en cuestión de que salía baja de calificaciones a mis estándares, debo de aclarar. Yo siempre quise salir como muy, tener puro 10 y pues realmente no lo tenía. Entonces tenía el miedo de que mis compañeros pensaran que yo era burra o que no podía con la escuela. Andrea, ¿crees que has superado parte de esas creencias? Parte sí, y aparte las estoy trabajando. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Cómo las has superado? Cuéntanos un poquito de eso. Pues sí, he ido a apoyo psicológico Uh-huh. para poder superar las ciertas creencias que yo solita me fui creando o que también mi contexto familiar y social me fueron entregando y que yo fui comprando. Ahora, tú terminas la preparatoria y cuando terminas la preparatoria, ¿a ti te cabía la menor duda de que tú fueras a ir a la universidad y que tú pudieras con una carrera universitaria? ¿Alguna vez dudaste de eso, Andrea? No. No, así que te vas, ¿a dónde te vas? ¿A qué universidad te vas y qué fue lo que estudias ahí? Estudio psicología en la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes. Uh-huh. ¿Cómo te fue? ¿Cuál fue tu experiencia en ese lugar? Tuve buenas experiencias, pero también tuve malas experiencias, que fueron que algunos maestros no hicieron las adecuaciones que yo esperaba que hicieran. O que pues un maestro si me preguntara, en algún momento tú pensaste caminar, y pues la verdad es que afortunadamente eso yo no lo dudé y mi cuerpo sí tenía la capacidad para que yo caminara. Entonces también me dijo, ¿no dudaste en poder caminar? En poder hacer una licenciatura, y le dije, no. Pero pues si fuera, realmente en cierto punto recibí como cierto rechazo de los maestros, no de mis compañeros. Y en el caso del rechazo que experimentaste con los maestros, ¿cómo lo lograste superar, Andrea? ¿Qué hiciste para superar eso? ¿Qué hice? Pues realmente no supe qué pasó, no lo puedo decir tal cual, pero siempre he tenido el apoyo de mi familia. Entonces yo pedí apoyo psicológico nuevamente y me lo otorgaron y pues acudí otra vez a terapia psicológica. Así que tú cursas la carrera de psicología. ¿Cuánto tiempo te llevaste en esa carrera? ¿Los 4 años? Porque yo sé que tú estabas determinada en terminar al mismo tiempo que toda tu generación. Sí, en mi universidad la carrera de psicología dura 4 años y medio. Ajá. Por las diferentes situaciones aparte en la carrera me enfrenté a que reprobé, nunca en mi vida había reprobado. Uh-huh. Entonces ahí me enfrento con algo que no conocía, con algo que me generó mucha frustración
Entonces con la psicóloga que acudía, pues la verdad es que creo que cuando entre un terapeuta y el paciente hay similitudes, ¿no? Entonces mi psicóloga también era muy determinante, lo es, de hecho. Entonces me dijo, si tú no bajas la carga de materia, yo te dejo de dar la terapia. Eso yo creo, eso es una estrategia, ¿no? Pero yo dije, ¿cómo me voy a quedar sola? Obviamente mi familia me estaba apoyando, pero necesitaba de un factor externo. Por supuesto. Entonces, yo le dije que pues bajaba la carga de materias, pero terminaba la carrera en el tiempo que se tenía que terminar. Ujú. Y así lo hiciste, ¿correcto, Andrea? Sí, estuve metiendo veranos, inviernos para poder terminar la carrera. Fenomenal, Andrea. Esa determinación es realmente de aplaudir. Y después de que terminas la carrera, decides estudiar una maestría, ¿correcto? Sí, Cuéntanos, ¿a dónde te fuiste a estudiar la maestría? ¿Qué maestría fue la que decidiste estudiar? estudié la maestría de inclusión para personas con discapacidad en la Universidad Anáhuac, pero esa maestría sí me llegó por parte del destino. Yo no tenía contemplado estudiarla. Ajá, ¿cómo llegó? ¿Cómo fue el destino? Y le pedí a mis papás que si me podían mandar al extranjero a estudiar por lo menos algunos meses mientras esperaba una cirugía. Y mi hermana me avisó por internet, por FaceTime, que había una maestría que ella creía que me podía como interesar. Y justo se cubría en el tiempo en que yo regresaba a México. Wow. Entonces, pues, realmente mi hermana fue la que hizo todos mis trámites para entrar a la maestría. Leo como el plan curricular de la maestría y digo, pues esto es lo que yo estoy buscando. Y entonces por eso me interesa la maestría. Perfecto. Andrea, además de que termina su maestría, comienza a trabajar. Y hoy se tomó un pequeño permiso para estar aquí con nosotros en el programa de radio. Cuéntanos en dónde trabajas y qué es lo que estás haciendo ahí, Andrea, por favor. Actualmente me encuentro en el centro escolar Topampa, que se dedica al trabajo con los chicos con autismo. Y yo realmente trabajo con los padres de familia y con los hermanos de los chicos con autismo. ¿Es asistencia emocional, asistencia psicológica Sí, terapia psicológica. para las Yo siempre, familias? exacto, porque yo creo mucho que, o sea, sí es importante trabajar con la persona que presenta la discapacidad o alguna limitación, pero tampoco debes de dejar de fuera el contexto más importante que es su familia. Por supuesto. Por supuesto, Andrea, y parece que en el caso tuyo, pues definitivamente es una pieza clave Uh-huh. Sí, el trabajo el apoyo que recibiste de la familia, que en unos minutos vamos a tener a tu mami. Y antes de que conectemos con ella, sí quiero que nos cuentes brevemente, porque pues ya no tenemos mucho tiempo, lamentablemente, pero sí quiero que nos comentes nuevamente, más bien brevemente, ¿qué es la parálisis cerebral, Andrea? ¿qué es la parálisis cerebral? Es un daño neurológico que se presenta por falta de oxígeno casi siempre en las primeras semanas de nacimiento o en el momento del nacimiento o antes del nacimiento también puede ser. Ujú. Andrea, ¿es una enfermedad? ¿Es considerada una enfermedad? Pues realmente depende de la literatura que tú leas, pero Ujú. llega a ser un trastorno neuromotor. Pero en cierto punto no es una enfermedad porque es con lo que tú te quedas para toda tu vida. Entonces no estás enfermo toda tu vida, tienes una condición diferente a lo que la gente normal, que a mí me gustaría preguntar quién es normal, presenta. Ok. Ahora,
Andrea, lo que estuve leyendo, sé que hay diferentes tipos de parálisis cerebral y que más bien parálisis cerebral podría ser el nombre que se le da a la sombrilla, pero debajo de esa sombrilla hay diferentes tipos y diferentes severidades, ¿correcto? Sí, y realmente se le denomina secuela de parálisis cerebral, porque si nosotros lo vemos, pues no tienes toda la vida el cerebro paralizado, sino solamente se te dio en ese momento el daño, pero el daño trajo sus consecuencias. Por eso es secuela de parálisis cerebral. Ajá. Ahora, Andrea, ¿la parálisis cerebral empeora con el paso del tiempo o permanece siempre estática? No permanece, o sea, no empeora, no es progresiva, no es una discapacidad progresiva, solamente tiene ciertas consecuencias. Por ejemplo, si tienes, como tú mencionabas, hay diferentes tipos de parálisis cerebral. La que más se conoce comúnmente es la que tiene espasticidad. Eso quiere decir que el tono muscular es más rígido, es la hipertonía, que el tono muscular de la persona está aumentado. Y entonces a ese daño neurológico se puede dañar las diferentes partes de tu cuerpo, que serían miembros inferiores, que son las piernas, miembros superiores, que son los brazos. Muy bien. Y se puede dividir de leve, severo o moderado. Muy bien, así que, y esto es muy importante que el público lo sepa, porque algunos lo sabrán, algunos no. Algunas personas piensan que la parálisis cerebral pueden ser a los chicos que llegamos a ver en silla de ruedas, que no tienen movilidad absoluta, pero la realidad es que hay un rango bastante grande, porque hay chicos que incluso caminan sin asistencia de equipo, hasta personas que necesitan alguien que les ayude con una silla de ruedas, ¿correcto? Sí, la verdad es que, bueno, la parálisis cerebral es toda una gama como cualquier otra discapacidad. Exacto. Es un mundo. Exacto. Y eso es muy importante aclararlo, porque al igual que sucede con la parálisis cerebral, sucede con el síndrome de Down, sucede con, por ejemplo, con el autismo, con muchas otras condiciones. En realidad es todo un espectro de posibilidades y características. Andrea, se nos acabó el tiempo contigo, porque vamos a escuchar a tu mamá unos minutos. Pero antes de despedirnos, yo sí quiero preguntarte, si tú tuvieras que darle un consejo a la familia de alguien que tenga un chico o una chica con algún tipo de condición, la que ésta sea, enfermedad, ¿cuál sería tu mejor consejo para esa familia? Que acudan a apoyo psicológico, no porque estén enfermos, no porque estén locos, sino porque siempre va a haber alguien externo que te sepa escuchar. Y como lo mencioné varias veces, nos van a ayudar a modificar ciertas creencias que tenemos. Muy importante eso que dijiste, Andrea. Muy importante. Andrea, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias por compartirnos tu historia. Yo estoy segura que va a ser de mucha ayuda y de mucha sensibilización para muchos de nuestros radioescuchas. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, seguramente te invitaremos de nuevo en el futuro. Que pases un hermoso día, una hermosa semana y estamos en comunicación muy pronto, Andrea. Muchas gracias, igualmente. Bueno, y nos vamos a un pequeño corte y regresamos con Adriana Salazar, mamá de Andrea Cuevas. Escucha usted RadioRacevoz.net.
Ahora puedes escuchar Radio Raíz Voz en cualquier parte. Simplemente baja nuestra aplicación, entra a nuestra página web www.raizvoz.net y encuentra el enlace para bajar la aplicación de dispositivos móviles. Escúchanos en tu auto, taller u oficina. www.raizvoz.net. Permite que los ángeles toquen tu alma y llenen tu vida de luz. Soy Angélica Bovino y te invito a que me acompañes todos los miércoles de 12 a 1 p.m. hora de Atlanta y de 11 a.m. a 12 p.m. hora de México, en mi programa Ángeles en tu vida. Ángeles en tu vida. Aquí en Radio Raíz Voz. Porque los ángeles te están esperando. Te están esperando. Paisano, son momentos de incertidumbre. Ten calma, no caigas en provocaciones y no te dejes engañar. El gobierno del presidente Peña y todos los mexicanos estamos contigo. Queremos informarte sobre las posibles acciones migratorias que a partir de febrero te podrían afectar o a tus pertenencias. Vamos a acercarte esa información y llevarte servicios a donde tú estés. También puedes venir a tu consulado o llámanos al 404-625-1706. Vamos a estar más cerca que nunca para informarte, acompañarte y para defenderte. En estos momentos lo más importante es estar unidos. No estás solo, estamos contigo. Transmite radioraizvoz.net desde Atlanta, Georgia, para toda la comunidad hispana. Deportes, salud, cultura y entretenimiento. raizvoz.net. Continuamos con Lola Hernández y otra interesante entrevista. Adelante, Lola. Gracias, Raúl. Y bueno, le doy rápidamente la bienvenida a Adriana Salazar Origel, que es madre de Andrea. Con Andrea acabamos de colgar, regresó a su trabajo y Adriana va a estar con nosotros unos minutos porque no podíamos dejar de preguntarle a la mamá después de hablar con la hija. Adriana, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días a todos. Buenos días. A ver, Adriana, yo me voy a ir aquí a preguntarte sobre tu embarazo. Cuéntanos, porque aquí nos dijo Andrea que tú estabas embarazada de triates. Tenías A3 en el estómago. Cuéntanos cómo fue ese embarazo. Mira, fue un embarazo natural, o sea, mi esposo y yo jamás pensamos que fuera a ser un embarazo múltiple. Y perdí uno durante el embarazo, un bebé, como a los 2 meses y medio, y el embarazo siguió siendo gemelar. Uh-huh. Cada quien venía, ahora sí que venían separados todos, y gracias a Dios por eso pudieron seguir Adriana y Andrea el proceso del embarazo. Claro, ahora sabemos que ellas nacieron a los 6 meses y medio o algo así de embarazo, sí. ¿Correcto? Faltaban 4 días para que fueran 6 meses y medio. Ajá. ¿Y qué pasó, Andrea, que Adriana, que tuvo que suceder esto antes? ¿Hubo alguna razón? O sea, yo llevé mi embarazo yo empecé con revisiones desde el primer mes, estuve todo el tiempo bien cuidada, todo estuvo perfecto supuestamente, hasta los 6 meses que fui a la revisión de los 6 meses y me dijo el doctor que tenía que estar encamada. Me encamaron y estuve así 10 días nada más y se me vino el trabajo de parto. Andrea se encajó. Ajá. Entonces tuve el trabajo de parto, ya no se pudo hacer nada para retener a las bebés y me tuvieron que practicar una cesárea. Como Adriana no estaba encajada, Adriana la sacaron primero y ella no tuvo el problema de la hipoxia. El problema lo tuvo Andrea. Ok. Hipoxia, explícanos un poquito qué es hipoxia para quienes no saben lo que es eso. Falta de oxígeno al nacer. Perfecto. Y Adriana también tuvo un retraso motriz muy significativo. Y bueno, Andrea, parálisis cerebral.
Ok, así que a ella se la llevan al hospital y Andrea compartió conmigo un poquito de su infancia, me mandó por ahí un escrito y ella me cuenta que la abuelita fue la que te dijo a ti, no sé de qué abuelita hablaba, que algo no andaba muy bien con Andrea. ¿Fue la abuelita la que notó algo? ¿Mamá ya había notado algo y no quería admitirlo? Cuéntanos un poquito de ese proceso de darse cuenta que algo está pasando con Andrea. Como te platico, las dos tenían un retraso motriz muy fuerte, pero aparte Andrea presentaba la espasticidad, que es tensión muscular o tono muscular muy elevado. Y mi mamá fue la que me dijo que estaba mal la niña, porque bueno, pues era evidente, yo no quería verlo. Claro. Entonces, mi mamá hasta nos llevó al ortopedista, a un ortopedista que ella conocía, y él fue el que nos dio el diagnóstico de Andrea. Nada más de verla y de revisarla fue el que nos dijo que Andrea tenía parálisis cerebral. ¿Tú tenías idea de lo que significaba parálisis cerebral en ese momento? La magnitud no, sí tenía idea porque soy cirujano dentista. Entonces, bueno, había visto varios casos en la clínica de niños con parálisis cerebral. Pero realmente no te das idea de qué tan fuerte o qué tantos retos tienes que pasar. Si es que recuerdas, Adriana, ¿qué fue lo que experimentaste en ese momento que te dijeron un diagnóstico, una etiqueta, parálisis cerebral? Mira, yo sé que dicen que el corazón no duele. Yo te puedo decir que sí duele y duele tremendamente. Para mí fue una emoción tremenda. Yo me sentía sola contra el mundo, porque además yo me puse histérica, o sea, esa es la realidad, me puse histérica y el doctor me dijo que saliera, si iba a seguir en ese plan, y se quedaba hablando con mi madre y mi marido. Mi marido en ese momento como que evadió la situación o no reaccionó totalmente opuesto a mí. Entonces a mí el doctor me dijo que me callara y me sentara, porque hasta yo me paré y tomé a la niña y dije, bueno, pues ya nos vamos, porque no puedes dar un diagnóstico nada más de ver a una persona. Ahora sé que sí es posible, porque bueno, pues la experiencia del doctor. Claro. Y pasó, bueno, empezamos a buscar alternativas. Fuimos al Hospital Shriners y ahí fue donde la operaron por primera vez. Y fue un proceso muy largo. Yo me metí a estudiar un diplomado de estimulación temprana, pues para saber qué podía hacer, ¿no? O sea, qué era lo que tenía que hacer con mis dos hijas. Y de ahí, bueno, fue estimularla lo más que se pudo y habilitarla lo más que se pudiera. Ahora, Adriana, Andrea todo el tiempo, durante toda la entrevista, habló de su familia y habló del apoyo y habló continuamente de su mamá, de su hermana. Cuéntanos un poco qué decisión tomó la familia, porque no todas las familias toman la decisión. ¿En qué momento Andrea dice, bueno, ok, esto es lo que hay y vamos para adelante? ¿Y qué decide hacer Adriana? Mira, yo, la verdad de las cosas, lo primero que hice fue buscar una escuela regular, porque yo creía que era lo que se tenía que hacer, ¿no? No puedes meter a un niño, un niño con su capacidad mental, a una escuela en donde no le exploten esas capacidades. Y tuvimos la bendición de llegar a una escuela donde la recibieron, donde hubo la inclusión, que en ese entonces no sabíamos que ese era el nombre. Y bueno, pues tomamos todo por los cuernos, no nos quedaba de otra, hacíamos terapia todo el día, o sea, todo el tiempo estábamos haciendo terapia. Ella no sabía que era terapia. Yo le decía que íbamos a jugar. Y todo el tiempo jugábamos las tres, porque, como te menciono, la otra chica también tenía un retraso motriz fuerte. Entonces todo el día nos dedicábamos a jugar, entre comillas. Hasta ahora que son adultas se han dado cuenta, pues, bueno, que no era juego, era pura terapia. Y así era todo el día. Claro. Y en relación a ellas, en relación a comentarles sobre su diagnóstico,
siempre hubo la conversación de cuál era su diagnóstico, de cuál era la prognosis. Siempre, desde bebé, bueno, no desde bebé, pero bueno, desde que empezamos a platicar de por qué ellas no caminaban, por qué iban más atrás de todos los niños, porque usaba lentes, porque usaba aparatos ortopédicos. Siempre se le dijo que porque era parálisis cerebral infantil. Ajá. O sea, nunca se le dijo otra cosa, siempre se le mencionó como lo que era. Y ella creció sabiendo que, bueno, tenía parálisis cerebral infantil. Muy bien. Ahorita que entrevistamos a Andrea, ella nos comentaba que el golpe más fuerte que ella recibió fue durante la adolescencia. Sí, cuando ella realmente se hace consciente de que tiene un diagnóstico, de que es un diagnóstico que no se va a quitar, que no se va a curar, que no va a dejar de funcionar, o sea, que no va a poder caminar como camina cualquier otro chico. Y ella nos comenta que ella siempre pensó por parte de la familia que ella iba a caminar bien. ¿Qué fue lo que llevó a Andrea a pensar de esta manera, piensas tú? Yo creo que fue la forma en que nosotros la tratábamos. Para nosotros no había límites. Por ejemplo, si íbamos a Peña de Bernal, que es un peñón que hay aquí en el estado de Querétaro, vamos a subir, y nada de que tú te quedas abajo porque tú no puedes. Todos subíamos, y era subirle una pierna a uno con un brazo. O sea, éramos entre 2 o 3 personas los que subíamos, pero él no iba cargada. Ella hacía el esfuerzo, íbamos a una pirámide y ella subía con nosotros. Entonces yo me imagino que por eso ella nunca concientizó a qué grado tenía la discapacidad. Claro. Porque nunca hubo subirnos a un árbol, nunca fue, tú no te subes porque te puedes caer. Súbete, vamos a subirnos. Ahora, Adriana, perdón que te interrumpa. No, lo que pasa es que nos queda tan poquito tiempo. Déjame preguntarte algo. ¿Cuál consideras que ha sido el reto más significativo que tú has tenido en tu vida con referencia a las condiciones de tus hijas? Y sobre todo la de Adriana, que al parecer es la que ha tenido más, Andrea, que es la que ha tenido más retos. Ay, no sé cuál, todos han sido pues muy significativos. Ajá. O sea, todo ha sido respecto a su edad. Cuando era niña, pues que pudiera entrar a una escuela. Cuando entró a la universidad, sufrió de mucha discriminación. Cuando entró a la universidad, para conseguir trabajo, porque lamentablemente la gente los etiqueta y piensan que no son capaces de hacer las cosas. Definitivo. Entonces, cada etapa en su vida ha sido un reto. ¿Cuál es el reto del día de hoy, piensas tú, Adriana? Ella quiere irse a estudiar al extranjero. Ya lo hizo 2 veces. Se fue a estudiar inglés porque tiene dificultad para aprender el inglés. Se fue una temporada a los 16 años a Boston, o 17 años, ya no recuerdo bien la edad. Y cuando terminó la licenciatura se fue a Hawái. 3 meses, se fue sola, realmente sin ningún apoyo. Entonces, fue un reto muy grande que vivimos, porque para cualquier persona da miedo ir a lo desconocido, pues para una persona con discapacidad es mucho mayor. Pero qué valiente, qué valiente. Se quiere ir a estudiar un doctorado fuera de México. Ajá. Y obviamente pues no puede ir su mamá, papá, ni nadie. O sea, se va a ir sola. Por supuesto. ¿Qué te ha enseñado Andrea, Adriana? A vivir. A vivir. Está inmensamente orgullosa de ser madre. ¿A vivir cómo? A vivir en plenitud. Bueno, yo creo que es en plenitud, a disfrutar cada cosa, cada movimiento, cada sonrisa, a vivir al máximo todo. Ahora, y esto que nos dices, porque es algo que siempre contagia escuchar cuando te dicen esto, y si tú le tuvieras que dar entonces un consejo a un padre de chicos que no tiene ningún tipo de diagnóstico, quizá tiene sus retos porque todos tenemos retos, todos.
pero que no tienen ningún tipo de diagnóstico ni de condición del neurodesarrollo. ¿Cuál sería el mejor consejo que podrías darle a un padre de familia que no tenga chicos con discapacidad? Mira, yo creo que es el mismo para niños que tienen discapacidad o que no tengan discapacidad, que lo disfruten. No necesitan cosas materiales, necesitan a sus papás. Exactamente. Y nosotros como papás necesitamos tener el privilegio de estar con nuestros hijos. Definitivamente. Porque es un privilegio, no todo el mundo tiene la capacidad de ser padre, ni todos tenemos las capacidades para vivir en plenitud. Y no las desarrollamos. Así mismo, Adriana. Y bueno, mira, se nos acabó el tiempo de entrevista. Hubiera querido preguntarte muchas cosas más, pero me alegra muchísimo haber tenido estos últimos minutos contigo, que nos contagies además de tu energía. Yo también tuve el privilegio de conocer a Adriana el día que conocí a Andrea, y las dos con la letra A, curiosamente. Eso es a propósito, por cierto, hombres con la letra A. Mira, desde que estaba embarazada, como eran 3, quedamos de que si eran niñas yo escogía el nombre, y si eran niños, mi marido escogía el nombre. Y a mí se me hacía lindo que las 3 fueran con A. Imagínate. Así y que Adriana, Andrea y Alejandra fue la que se fue. Alejandra se nos adelantó en el camino. Exactamente, bueno, ahí está. Adriana, pues muchas gracias por este tiempo que nos diste. 1000 felicidades por esa gran labor que has hecho como madre. Felicidades a Andrea, porque realmente esa tenacidad, esa fortaleza, ese deseo de lograr las cosas, realmente es admirable. Yo la admiré desde el primer día que la conocí, la escuché hablar en ese foro. Bueno, se me erizó la piel y realmente era para ponerse de pie y aplaudir el esfuerzo, no solo de ella, pero de todos los chicos que estaban en ese foro. Sí, claro, cada uno desde su trinchera. Definitivamente. Adriana, muchísimas gracias. Que tengas una hermosa semana y espero tener la oportunidad de sentarme a conversar contigo personalmente en algún momento. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, te lo agradezco muchísimo. Hasta luego, Andrea. Gracias por estar aquí con nosotros. Los espera Lola Hernández, soy Lola Hernández y los espero la próxima semana en un reencuentro con los niños a la misma hora y nuevamente con una entrevista sumamente interesante para compartir con ustedes. Que tengan una hermosa semana.